Hola traders, bienvenidos al canal de proveedores de liquidez, acá Jeffrey. En este video les vamos a hablar acerca de cómo mejorar su operativa ganando 50 pips al día, indiscutiblemente de qué instrumento financiero operas, si operas acciones, oro, petróleo o cualquier instrumento financiero, siempre y cuando afines esta estrategia, lo adaptes a tu situación en el cual tú estés operando y puedas ganar entre 50 a 100 pips indiscutiblemente del horario en el cual es importante operar. Estamos hablando de la sesión de Londres, única y exclusivamente la sesión de Londres, para poder operar de acuerdo a la estructura, cómo está moviendo el instrumento financiero, si está a la alza, está consolidando o está en un punto en el cual está acumulando contratos, ya sea a la alza o a la baja, para sacarlo en el horario específico de la sesión de Londres. La sesión de Londres clave a la hora de operar los instrumentos financieros dentro de las 12 velas en el cual la acción del precio sube o cae o hace una casa de órdenes pendientes en el alto del día, en el bajo del día de la sesión de Asia. Asimismo, vamos a hablar de los 00 o los 50, que es el punto ideal donde el precio consolida, atrapa contratos a la baja o a la alza, indiscutiblemente en qué sesión esté, o si de acuerdo a la tendencia o la acción del precio como tal, si está a la alza o a la baja, en el alto del día o en el bajo del día, el low of the day o el high of the day. Asimismo, la acción del precio. Esto es clave a la hora de operar los instrumentos financieros. Estamos hablando de las libras. Ya tú, ¿qué instrumento operas? Y tienes que adaptarlo de acuerdo a tu estrategia y tu instrumento financiero que vas a decidir operar al horario específico. Y por ello vamos a verificar unos puntos en el cual la acción del precio va a atrapar volumen, ya sea a la alza o a la baja en el horario específico. Esto es importante y que a tomar en cuenta, ya que el precio siempre mueve más de 50 pips a la hora específica en la sesión de Londres con la estrategia intraday, en el cual, como vamos a verificar, el precio siempre va a consolidar en el alto del día o el bajo del día y va a atrapar contratos, el mayor número de contratos posibles a la alza o a la baja. El precio siempre va a consolidar la sesión de Asia, en el cual la estructura, vamos a verificar una consolidación para atrapar en el alto del día o en el bajo del día. Siempre el proveedor de liquidez puede verificar cuántos contratos hay vendiendo, cuántos contratos hay en compra, y él siempre se va a dar a la fuga el lado donde hay más contratos para poder llevarlos a problemas de margen o problemas de stop loss. Siempre el proveedor de liquidez va a atrapar contratos a la baja o a la alza en el horario específico, en 1, 2, 3 velas, va a inducir compra y compra, luego al horario específico se da la fuga al lado contrario, de acuerdo a lo que está sucediendo en la acción del precio. Recordemos que la sesión de Asia siempre va a consolidar en el horario específico, por lo tanto esto es importante, el horario, ya que la sesión de Asia comienza de 8 a 11 p.m. hora del este. La sesión de Londres comienza de 2 a.m. a 5 a.m. hora del este. Asimismo, la sesión de Nueva York comienza de 8 a.m. a 11 a.m. hora del este. Esto es importante, ya que el horario es importantísimo a la hora de tomar en cuenta cuando nosotros estemos ingresando un trade, ya sea a la alza o a la baja. Fuera de este horario, el proveedor de liquidez únicamente va a consolidar y atrapar contratos hacia la alza o a la baja. Para verificarlo en el high, en el low of the day, estamos hablando del bajo del día, o en el high of the day. Esto es importante a la hora de tener en cuenta, ya que estos son puntos donde se encuentra el mayor número de volumen y de contratos posibles hacia una dirección. Por lo tanto, el proveedor de liquidez va a atraparlos, sacarlos por problemas de margen o por problemas de stop loss. La gente que se sobreapalanca, por lo tanto, al bajar de 25 a 50 pips, se ve la cuenta forzada a margen y luego el broker ya tiende a sacarlos por problemas de margen. Recordemos que
los proveedores de liquidez están enlazados con las cuentas de todos los brokers, por lo tanto ellos se comunican para verificar cómo está moviendo el precio, en qué zona hay más contratos y inducirlos a compra, luego darse a la fuga al lado contrario al momento en la zona de alta liquidez. Recordemos que el día anterior, imaginemos que vino a la baja, apertura de la sesión de Asia, este es un nuevo día, consolida el precio o si no, sube el precio, luego apertura de la sesión de Asia, consolida, luego hay un tiempo, un espacio donde vuelve a consolidar, apertura de la sesión de Londres y aquí es donde tira acción del precio. Estamos hablando de un martillo invertido o una vela envolvente en la zona de los 25, los 00 o los 50 para luego irse a la baja y hacer el mayor movimiento posible hacia una de las direcciones tomando en cuenta la apertura de la sesión de Nueva York. Esto es importante a la hora de nosotros verificar un trade y operar única y exclusivamente los martillos o las velas envolventes. Esto es clave si nosotros queremos ser rentables en el corto, en el mediano o largo plazo, ya que el proveedor de liquidez siempre va a jugar con nuestra paciencia o el número de la cuenta o el margen de la cuenta, más que todo, desesperarlos y poderlos sacar, ya sea por problemas de margen o por problemas de stop loss. Recordemos que el stop loss de la gente va entre 25 a 50 pips. Eso es importante. Y asimismo el proveedor de liquidez, ya de acuerdo a la experiencia, recordemos que el Forex existe desde siempre, por lo tanto esto es el ideal del proveedor de liquidez, o también de acuerdo al 2% de riesgo que se tiene o al 5% como máximo de una cuenta que se tiene también de todos los traders. Estamos hablando de los bancos centrales, los traders institucionales y los traders o el retail trader como tal o el trader minorista como se le conoce. Asimismo, al momento de inducir en el alto del día a compra, acumula el mayor número de contratos para la gente que opera rupturas del alto o el bajo del día, soportes, resistencias. Entonces cierra por encima la vela, cierra por encima con un martillo alcista. Luego la siguiente vela lo que hace es envolverlo con una vela bajista. Entonces el precio sigue porque acumula el mayor número de contratos en el alto a la alza. Esto es importante a la hora de nosotros operar los mercados financieros a la hora específica dentro de las 12 velas. Las 12 velas, estamos hablando de 2 a 4 AM, es donde se hace el mayor número de movimiento o acumulación de contratos, ya sea a la alza o a la baja, indiscutiblemente de qué tendencia se encuentra el precio como tal. Si la tendencia es alcista, lo que va a hacer el proveedor de liquidez es inducir a venta de los traders. Entonces vamos a verificar consolidación, falso movimiento hacia una dirección, acumulación, apertura de la sesión de Londres, tira un martillo en estos puntos como tal, acumulando, cerrando por el bajo del día. Si estamos hablando de un día anterior, pues rompe una resistencia, cierra por el bajo, atrapa contratos en esta zona y luego la siguiente vela es una vela envolvente donde es una oportunidad alta de compra para hacer el mayor movimiento posible hacia una dirección. Es clave tener en cuenta el horario, las 12 velas y el punto ideal, que estamos hablando de los 00, los 50 o también los 25 o los 75. Asimismo, el alto y el bajo del día o el yesterday high y el yesterday low. Acá también tenemos que tener en cuenta el yesterday low y el yesterday high. Eso es clave a la hora de operar los mercados financieros. Recordemos que en nuestra plantilla se nos marca el alto y el bajo del día a la hora específica en el cual el proveedor de liquidez siempre va a atrapar el mayor número de contratos en venta
o en compra en el alto, en el bajo del día para hacer el mayor movimiento posible. Si la tendencia es en rango, en lo que va a realizar el proveedor de liquidez es consolidación, falso movimiento, cae y luego sigue la tendencia y se mantiene el precio en consolidación para finalizar el día donde comenzó y acá el precio más o menos en el mismo punto de apertura del día y en el mismo punto finaliza el precio como tal. Esto es importante si nosotros queremos escalar nuestro capital y sobre todo lo más importante es estar focalizado hora específica dentro de las 12 velas en el punto ideal, en el alto y el bajo del día. Si nosotros queremos tener una rentabilidad en el corto, en el mediano o largo plazo, de acuerdo a estos 6 puntos que acá os estoy mostrando para que en el corto, en el mediano o largo plazo, indiscutiblemente de qué instrumento financiero están operando. Asimismo, lo más importante es el horario y sobre todo nuestra gestión de riesgo, la psicología de trading, cómo manejas un trade a la hora de estar en vivo, ya que no es lo mismo operar en demo que operar en real. Hay diferente psicología, diferente comportamiento de cada persona. Esto es indiscutiblemente más allá de lo que se refleja a la hora de operar los mercados financieros, ya que operar los mercados financieros no es fácil. Siempre y cuando nosotros tengamos estos puntos, nosotros podemos hacer de un trading simple a la hora específica operar entre 25 a 50 pips. Por lo tanto, vamos a una gráfica en el cual vamos a verificar los 6 instrumentos de las libras, en el cual vamos a ver el alto, el bajo del día, las zonas de liquidez y qué es lo que realiza el proveedor de liquidez. Recordemos que tiempo pasado no garantiza resultados futuros, pero patrones que se repiten y nosotros no estamos dispuestos a seguirlo, estamos condenados más cerca de un fracaso o de poner nuestra cuenta en problemas de margen o en problemas de stop loss. Así que los veo del otro lado en una gráfica real. Continuando con el video anterior, ahorita vamos a verificar las gráficas en tiempo real en el cual cómo está moviendo el proveedor de liquidez hacia la alza o a la baja, de acuerdo a los 6 pasos que ya vimos anteriormente: la estructura, el horario, las 12 velas, los números redondos o el punto ideal, el alto, el bajo del día. Asimismo, vamos a verificar martillo o martillo invertido y vela envolvente o pin hammers o engulfment como tal. Vamos a verificar el alto o el bajo del día de estos instrumentos que acá están. Las libras única y exclusivamente lo que acá se está verificando. Si alcanzan a ver, en la parte posterior tenemos la GBP USD, GBP JPY, GBP CAD, GBP CHF, GBP AUD y GBP NZD. Asimismo, oro con el dólar. Asimismo, vamos a verificar el alto y el bajo del día, que es sobre todo el primer punto sobre la estructura. Recordemos que el proveedor de liquidez siempre se mueve de acuerdo a cajas en el cual hace a la alza o a la baja, indiscutiblemente de lo que está realizando. Si es tendencia alcista o tendencia bajista, siempre va a tratar de acumular contratos a la alza o a la baja de acuerdo a la tendencia, cómo está manipulando el proveedor de liquidez el precio o la acción del precio como tal. Asimismo, indiscutiblemente, si es tendencia bajista en el día anterior, el proveedor de liquidez va a tratar de llegar a las zonas donde tiene el mayor número de contratos, ya sea a la baja o a la alza. Recordemos que esta zona de acá fue donde atrapó contratos a la baja. Acá hubieron mucha gente existió mucha gente vendedora, por lo tanto entraron vendiendo al finalizar la sesión de Nueva York. Acá tiró pin hammers en el punto ideal. Estamos hablando de los 50. Este es el punto ideal de los 50. El precio se fue rápido a la baja, rompiendo este soporte que existía, soporte psicológico, y la gente que hace swing trade vendió al final de la sesión de Nueva York. Por lo tanto, luego finalizó el día en consolidación previo al inicio de semana del día lunes, domingo por la noche, lunes por la mañana. Lo que realizó el precio inició con vela bajista
entrando a la gente que vio esta acumulación de acá, pensó que este es un soporte fuerte, por lo tanto compró con un spread muy amplio, entró por acá más o menos en su operativa en largo, luego indujo nuevamente a compradores de acuerdo a la tendencia alcista que pensó mucha gente. A la apertura de la liquidez de la sesión de Asia dentro de las 12 velas de la sesión de Asia, indujo nuevamente con 3 impulsos agresivos hacia la alza, 1, 2 y 3 impulsos agresivos a la alza. Luego se mantuvo en consolidación acumulando más contratos en esta zona de acá. Luego, a la apertura de la sesión de Asia, tenía que sacar a toda esta gente que vendió en esta zona de acá. Por lo tanto, nosotros marcamos la zona de alta liquidez, donde está el mayor volumen de contratos posibles hacia una dirección, es decir, a la baja. Llegó el precio acá, como sabemos que mucha gente cuando va a más de 25-30 pips mueve su stop loss a break even, y el proveedor de liquidez lo sabe. Por lo tanto, lo que hizo fue llegar a esta zona, sacarlos por problemas de stop loss, luego tiró una anulación de vela, luego tiró un doji, luego un bull pin hammers, vela envolvente, y se fue el precio donde había también contratos, que es en esta zona de acá. Recordemos que cuando estuvo la gente a más 50 pips o a más 35 pips, siempre mueve su stop loss a break even, y por lo tanto el proveedor de liquidez lo sabe, fue por ellos, lo sacó y siguió la tendencia con 3 impulsos agresivos hacia una dirección, un impulso, 2 impulsos y 3 impulsos agresivos hacia una misma dirección, rompiendo la gente que en esta zona de acá vendió. En esta zona hay mucha gente, vendedores y muchos contratos a la baja. Por lo tanto, el proveedor de liquidez lo sabe, por lo tanto tenía que sacarlos, ya sea por problemas de stop loss o por problemas de margen. Si mucha gente se sobreapalancó en esta zona de acá, al momento que llega el precio hasta este nivel de acá, los quemó la cuenta y por lo tanto los sacó del fuego y están fuera. Por lo tanto indujo nuevamente a vendedores, ya que considerando que mucha gente acá, los que operan M, dicen que este es una M, entran en venta acá, los mantienen profit. Luego apertura de la liquidez de la apertura de la sesión de Nueva York, tira pin hammers dentro de los 25, vela envolvente, un martillo enorme induciendo a más vendedores, luego en vela envolvente, y se fue por 25 a 35 pips testeando el yesterday high. Este es el yesterday high. Asimismo está el high of the week, el alto semanal. Por lo tanto, testeó, hizo un nuevo alto y luego volvió a sacar a la gente que opera rupturas. Recordemos que el proveedor de liquidez tiene el libro en la mano y él puede ver cuántos contratos operando rupturas, cuántos contratos operando resistencias. Por lo tanto, siempre va a jugar con la paciencia de la gente que opera rupturas o soportes y resistencias. Por lo tanto, es importante operar a la hora específica dentro de las 12 velas, en el cual ya los comentaba, dentro del horario específico. Lo más prudente es operar, si va a operar Londres, dentro de esta caja que se ve acá. Fuera de este horario, únicamente le estamos adivinando al mercado y estamos entrando dentro de la zona de acumulación. Por lo tanto, es importante que nosotros operemos únicamente estas zonas de acá claves, donde el proveedor de liquidez hace la verdadera tendencia en un corto o un tiempo reducido, mueve el mayor número de pips posibles y por lo tanto da siempre 50 pips por operativa. Luego podemos verificar el día siguiente. Acá tenemos marcado cómo va a mover el proveedor de liquidez. Esta es zona donde hay muchos vendedores y acá está la zona de compradores. Esta zona de acá lo vamos a marcar. Acá hay mucha gente comprando y el proveedor de liquidez lo tiene en cuenta, y acá también
en esta zona más o menos de acá hay mucha gente comprando, entonces el proveedor de liquidez está induciendo a compra y compra, acumulando el mayor número de contratos. Recordemos que la sesión de Asia fue tendencia alcista, acá tiró un pequeño doji o un pin hammers, pequeño bear pin hammers, es decir, tendencia bajista, pensando teniendo en cuenta el mayor número de contratos en esta vela. Recordemos que esta vela fue de acumulación, por lo tanto haciéndoles creer que acá es un soporte y va a seguir cayendo el precio. Sin embargo, el precio siguió a la alza a llegar a esta zona de liquidez donde hay mucha gente vendedora. De acuerdo al pasado, siguió induciendo. Acá hay muchos vendedores, entonces la gente que opera soportes y resistencias pensó que este era un soporte fuerte y el precio seguía cayendo. Sin embargo, el precio se fue a su contra y está en problemas de margen o en problemas de stop loss. Acá indujo a compradores, está en pequeño profit. Sin embargo, acá está la zona de alta liquidez, por lo tanto va a esperar a la apertura de la sesión de Londres, donde puede que deje un martillo en el alto del día o en el high of the day o en el high of the week dentro de los 75, el punto ideal que esto sería los 75, donde el precio hace una corrección por 25 a 50 pips y saca a la gente que está en esta zona de acá, los contratos de esta zona de acá, y haga el mayor movimiento posible a la alza o hacia un pequeño pulga y sigue el movimiento mayor a la baja. Estas son las probabilidades de que va a realizar el mercado. Recordemos que hay que esperar la hora específica dentro de las 12 velas, en el cual ya les hablé de estas 12 velas de la sesión de Londres. Recordemos que el horario es de 2 am a 5 am hora del este, donde atrapa contratos hacia una dirección, luego hace el mayor movimiento a la contra, acumula contratos, los saca nuevamente y se mantiene el precio como tal. Y si es tendencia alcista, los que operan líneas de tendencia, pues acá están trazando una línea alcista, estamos en un canal y luego acá mucha gente entró en largo sin importar lo que tomando en cuenta lo que es la tendencia, para luego puede que lo saque y siga la tendencia, o los que operan ABC igual a AB igual a CD, pues los va a sacar a la hora específica dentro de las 12 velas en el cual abre la liquidez del mercado, que estamos hablando de la sesión de Londres, donde hace el mayor movimiento posible hacia una dirección y atrapa el mayor número de contratos posibles. Esto sucede en cualquier instrumento financiero. Acá también tenemos el JPY, que ocurrió lo mismo. Recordemos que este es el alto de la sesión de Asia, este es el alto del día, por lo tanto atrapó hacia una dirección, lo sacó por problemas de stop loss o por problemas de margen, luego siguió la tendencia y sacó a los vendedores de esta zona de acá. Apertura de la sesión de Nueva York, acumuló contratos en venta luego de un stop hand. Este es un pequeño stop hand, luego pin hammers, siguió la tendencia, el mayor movimiento posible por 35-45 pips, luego finalizó el día en consolidación, atrapando contratos a la baja, los mantuvo en profit, luego fue por los stop loss. Ahora que está atrapando en venta de acuerdo al yesterday high, que lo podemos ver acá, y asimismo va a llegar hasta esta zona, hasta este bajo de acá, atrapar el mayor número de contratos y seguir la tendencia alcista. Hay que esperar de acuerdo a la hora específica de la apertura de la liquidez del mercado, que estamos hablando de la sesión de Londres. Esperar, ver la gráfica, estar focalizado y enfocarnos de acuerdo a lo que está haciendo el proveedor de liquidez, a lo que está moviendo, si está moviendo a la alza o si está moviendo a la baja como tal, y esperar acción del precio, que lo que estamos viendo es martillo invertido, y esto es muy clave a la hora de operar. Martillo
martillo, martillo invertido y vela envolvente. Esto es clave. A la hora específica nosotros entramos en un trade acá, y si estamos a la baja, pues nosotros entramos en un trade más o menos así. Nosotros entramos en un trade a la baja. Esperarlo siempre a la hora específica dentro del alto, del bajo del día. Esto es importante a la hora de nosotros querer operar los mercados financieros a la hora específica, siempre teniendo en cuenta una gestión de riesgo riguroso para poder ser escalable y tener una rentabilidad semanal, mensual o anual. Esto es clave. Recordemos que de acuerdo a nuestra psicología de trading, no sobreapalancar la cuenta, ya que eso es también un problema de la gente que sobreapalanca la cuenta y luego se ve en problemas serios de margen, y ahí es donde el proveedor de liquidez siempre los va a desesperar y los va a tratar de sacar del juego de acuerdo a la acción del precio a la hora específica dentro del alto y el bajo del día. Y si sigues estos pasos que acá los estoy hablando, les estoy advirtiendo, pueden ser rentables en el corto, en el mediano o largo plazo de acuerdo a su operativa. Únicamente operar la sesión de Londres o la sesión de Nueva York, donde se presenta el mayor número de movimiento posible. Si acumula todas las dos sesiones, el mayor movimiento lo va a realizar en la sesión de Nueva York. Esto es clave, esto es importante que tomen en cuenta, ya que siempre el proveedor de liquidez va a atrapar en el alto, en el bajo del día, y los va a sacar por problemas de margen o por problemas de stop loss. Así que los espero en el próximo video. Hasta la próxima.